Vamos a entender cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad. El sexo es el conjunto de características biológicas que nos definen como hombre o mujer. En ese sentido, son estos órganos que nos identifican como hombre o como mujer, ya sea pene o vulva en cada sexo. A eso nos referimos con sexo, a nuestros órganos sexuales. En cuanto a sexualidad, nos habla que la sexualidad es el resultado de una interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. ¿Qué quiere decir todo esto? Eh, que la sexualidad es esta parte de cómo representamos la sexualidad, pero no de manera física, sino a lo mejor de manera en cómo pensamos, cómo sentimos, qué es lo que hacemos, cómo la representamos ante los demás y ante nosotros mismos. Dentro de la parte biológica podemos comentar, como hace un momento les decía, lo de la parte del sexo, en nuestros órganos sexuales. En la parte psicológica, esa parte de cómo pensamos, qué representa nuestros pensamientos sobre la sexualidad, qué opinas sobre la sexualidad, sobre el ser mujer, el ser hombre, cómo la representas con los demás, cómo interactúas con los demás. Eh, la parte socioeconómica incluye esta parte en cómo eh, supongamos, las mujeres, como nosotras también invertimos dinero también en nuestra sexualidad, en esta parte a lo mejor métodos anticonceptivos, en la parte del cuidado de su salud, como el uso de toallas íntimas, los estudios que tenemos que hacernos, como el Papa Nicolau, en cuestión de los hombres, la próstata, también invertimos esta parte de cuestiones económicas, la cuestión económica también está involucrada hacia factores con respecto a la sexualidad. También tiene que ver esta parte cultural, ya que en cada país, en cada estado, se representa la sexualidad de manera diferente. Como en cuanto a los matrimonios, como hay personas ya mayores que se casan con niños, cómo está permitido que un esposo tenga varias esposas. O sea, es muy diversa la sexualidad en diferentes países. La parte ética también tiene que ver esa parte de normas y valores, con qué normas y valores crecemos en cuanto a la parte del respeto, el amor hacia nuestra pareja, hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo. Eh, También la parte religiosa, también la religión y la espiritualidad también tienen que ver mucho en esta parte de la sexualidad, ya que en la iglesia también se ve esto de los matrimonios, entonces, procrear hijos. Entonces sí tiene que ver la sexualidad en varias áreas de nuestra vida. En nuestra sexualidad también incluye, como les comentaba, esa parte también de cómo nuestro cuerpo y cómo funciona, que no solamente es para procrear, no solamente es para darnos placer, sino que también qué otras funciones tiene, que también nos ayuda a generarnos, por ejemplo, al menos nos provoca esa parte de procrear hijos, en cuanto a las mujeres, también igual en los hombres. A lo mejor los hombres no necesariamente tienen a los hijos, pero sí contribuyen a procrear. Em, si nuestro género, si somos hombre o mujer, nuestra identidad, cómo nos identificamos, si como hombres, como mujeres, aunque tengamos un cuerpo diferente, cuál es nuestra orientación sexual, con qué valores se crece, con la vida, con el amor, con el trato hacia las personas en nuestras vidas. También la sexualidad influye en cómo nos sentimos sobre estas cosas y cómo las experimentamos. Como bien les decía, influye en muchas áreas de nuestra vida y del mundo entero. Vamos a hablar un poquito acerca de la sexualidad por etapas, ya que la sexualidad influye mucho desde que uno nace hasta los 6 años. Bueno, esas son las etapas principales en las que se va empezando a desarrollar la sexualidad en los niños. Entonces, todo lo que uno como adulto les enseña, o todo lo que ellos vean, aprendan en esta etapa es muy importante, no solamente en sexualidad, sino en muchas otras cosas. Entonces, es importante que en esa etapa con los niños contribuyamos a formar una sexualidad sana para que ellos corran menos peligro ante el mundo y sepan al menos cómo defenderse. Y la otra también para que ellos en una etapa adulta no sufran esta sensación de rechazo o vergüenza hacia su propio cuerpo. Tenemos que de cero, desde que nacen hasta que tienen un año, la sexualidad se ve vinculada hacia los padres, ya que estos a través del cuidado, las caricias, creamos lazos afectivos con ellos. Entonces, sí es muy importante en esta parte tener ese vínculo afectivo con ellos, crear este vínculo para que tengan un mejor desarrollo social y sexual.
En esta parte, si se dan cuenta muchas veces, cuando están pequeñitos es bueno, cuando los bañamos a los niños, hablar con ellos de su cuerpo, de palabras afectivas bonitas, de comentarles que tienen una manita, un piecito, una boquita. Ya poco a poco enseñarles las partes de su cuerpo. También, aunque todavía parecía que no nos entienden, pero claro que nos entienden porque estamos creando esta parte de este lazo afectivo con ellos. Entonces, sí es importante que en esta etapa, en este primer añito, hablemos mucho con ellos, estemos cerca de ellos, crear esta sexualidad sana desde la parte del respeto a su cuerpo, desde la parte de que para amar a alguien, para estar con alguien, hay que quererlo, hay que acariciarlo, porque ese amor que nosotros le damos a estos niños, esos niños lo van a representar con los demás, con sus parejas, con su familia, con sus hijos en un futuro. Cuando tienen ellos de 1 a 2 años, este vínculo con la familia se vuelve más estrecho, más unido, por lo que su pensamiento es más enriquecido. Claro que se empieza a ver esta oposición a la regla de los padres, porque ya entre ellos se quieren rebelar para generar esa independencia y hacer las cosas por sí solos. Y si se darán cuenta, existen estos niños que ya se quieren vestir solos, ya se quieren bañar solos. Claro, podemos hacerlo con la supervisión de un adulto, pero sí ir poco a poquito soltándolos y que ellos formen esa independencia, de que ellos también, si les vamos a formar este respeto hacia su cuerpo, también ellos deben de tener ese autocuidado hacia su cuerpo, que lo deben de bañar, que lo deben de vestir, que lo deben de cuidar su cuerpo, no solamente sus órganos sexuales, sino su cuerpo en general, porque ellos son todo ese cuerpo. También empiezan a conocer esta parte de las necesidades que tiene su cuerpo, lo que produce, en qué les ayuda, que empiezan a identificar que tienen sus manitas, que tienen sus piecitos, que tienen un pene, que tienen una vagina, una vulva. Entonces sí es importante con ellos irles mencionando poco a poquito, empezando con enseñarles estas partes del cuerpo y claro, también sus órganos sexuales, no solamente lo de afuera, sino también lo de adentro. Cuando tienen, de 2 a 3 años, comienzan a identificar sus genitales. Ya, y empiezan un poquito a identificar lo que son sus genitales y cuáles son los órganos que les ayudan a evacuar, que pareciera que son los mismos, pero no son los mismos, porque entendemos que una cosa es un pene y otra cosa es un ano. Una cosa es, una vulva y otra cosa es lo que les comentaba, igual un pene, ¿no? Es muy diferente a un ano. Entonces sí hay que irles poco a poquito enseñando a ellos cuál es la diferencia que a algunos les puede producir placer y a algunos les puede ayudar a evacuar, ¿no? Lo que son las heces y la orina. También este conocimiento, o sea, poco a poco, cuando empiezan a adquirir ellos este conocimiento, los va a llevar a tener esa necesidad de explorarse, de tocarse, de empezar a incorporar eso que tienen ahí a su cuerpo, a que es parte de ellos. Es importante en esta parte, cuando empiezan ya a conocer lo que es su cuerpo, llamarles por su nombre, con mucho respeto, con mucho amor, sin provocar miedo, ni asco, ni rechazo, porque esto puede generar una actividad sexual negativa a futuro. ¿Cuántas personas conocemos que de repente les da pena hablar de sexualidad, tienen miedo, les da asco, incluso verse al espejo desnudos? Porque a lo mejor desde pequeños no les enseñaron esa sexualidad de una manera positiva. Tampoco hay que hablarles a los niños con otros nombres a las partes sexuales, a sus órganos sexuales, que de repente decimos, pues la vulva es una palomita, que tu pene es un pilín. No, o sea, sí es importante que a la boca no le decimos que es el hocico, ¿verdad? Entonces sí es importante que en esta parte a los niños les vayamos enseñando cada parte de su cuerpo como es, con sus nombres reales. El niño tiene pene, la niña tiene vulva, la niña tiene pechos o tiene senos. Entonces, poco a poco eso hay que irselos enseñando a los niños. Claro, ahorita ya está viendo que desde esta etapa de 2 a 3 años, porque ya empiezan a tener más conciencia de lo que es su cuerpo. Y como les digo, o sea, una parte puede contribuir cuando les enseñamos las partes del cuerpo, cuando los estamos bañando, podemos igual enseñarles también el aseo que debe de tener y nombrarles a cómo se debe de nombrar sus partes íntimas. Em, claro, también en esta parte, como ya empiezan a tener conciencia sobre esta parte de la sexualidad, poco a poco los niños se van a empezar a diferenciar que ellos son muy diferentes al sexo opuesto, que los diferencia a lo mejor el peinado, los colores, la ropa,
También, si en algún momento los niños se llegan a observar desnudos en el baño o algo, también se van a dar cuenta que su parte íntima, su zona íntima es muy diferente al del otro sexo. Y eso se van a dar cuenta muchísimo cuando ya empiezan a ir más al preescolar, que empiezan a notar estas diferencias, porque conviven con otros niños. De 3 a 4 años vamos a notar el interés por sus particularidades físicas, tanto propias como del sexo opuesto. Claro que va a incrementar porque ya van a empezar así como a notar esa diferencia entre que ya se dieron cuenta que el sexo opuesto es muy diferente a ellos, entonces ya van a empezar como esa curiosidad a hacer preguntas, a ver, a querer conocerlo, incluso hasta van a querer tocar las zonas íntimas de las otras personas, de los otros niños, porque les da curiosidad, porque son diferentes a los de ellos. En esta parte también van a existir estas declaraciones de amor para las personas que son significativas para ellos. Hemos visto que hay niños que de repente van con la maestra y que le dicen que quieren que sea su novia o con la mamá que le piden que se case con ella o que sea su amor. Esta parte de que ya empiezan a notar, a crear más vínculos afectivos más reforzados, entonces ya empiezan estas declaraciones de amor. Claro, de una manera inocente, pero ya empiezan. Empezamos de 4 a 5 años a comenzar a imitar actividades cotidianas, que estas van a venir de su círculo social, como es el jugar al médico, a que los niñas se jueguen a que tienen bebés o que están embarazadas. Claro, en esta parte, como les comentaba hace un momento, cuando no se lleva una orientación sexual adecuada, em, puede llevar a que el niño igual tenga una sexualidad negativa o si tú no respondes de manera adecuada las preguntas que el niño te vaya haciendo sobre su sexualidad, sobre sus órganos, sobre a lo mejor de dónde vienen los niños o todas esas preguntas, si tú, no si tú las niegas o no se las respondes de manera adecuada, los niños tienen esta curiosidad y si no, la curiosidad no se va a acabar con que no les respondas. Entonces ellos van a buscar la manera de tener esa respuesta que tú les estás negando. Entonces van a ir a lo mejor con otras personas que de manera errónea se las pueden contestar. ¿Y quién mejor que tú que los conoces como padres, como maestros, que sobre todo como padres, porque los tienes contigo, los conoces, qué mejor que tú les respondas estas preguntas que ellos tienen? Claro, en esta parte de cuando tienen de 4 o 5 años, no van a ser unas preguntas muy explícitas, sino que van a empezar con pequeñas preguntas de que, ¿de dónde vienen los niños? Cómo eran ellos de bebés, a lo mejor más de cómo eran ellos de pequeños, más si empiezan a notar a alguien que en la familia existen bebés, también empiezan a preguntar de que, ¿y cómo era yo de bebé? ¿Y por qué el bebé es así? ¿Y cómo es esto? O sea, empiezan como que esas preguntas y también empiezan a notar, si no tienen hermanitos, los deseos a tener un hermanito. Y como les comento, o sea, deben de ser completamente sinceros y no llegar a esa parte de que, pues es que te trajo la cigüeña, pues es que te vinieron a dejar, ¿no? O cosas así, o sea, hay que ser no tan explícitos, pero sí un poquito honestos con ellos. Eh, de 5 a 6 años, ahora sí, ya van a empezar con unas preguntas un poquito más abiertas, un poquito que quieren respuestas más exactas, de que por qué tienen ombligo, cómo se hacen los bebés, cómo nacieron del vientre. Claro, en esta parte también puede existir como una confusión entre cuáles son sus genitales y cuáles son sus órganos para evacuar. En esta parte sigue la parte de la exploración, la autoexploración, que van a existir tocamientos en los genitales, perdón, exhibición. Entonces, claro, o sea, no está mal que tengan esos tocamientos, que se autoexploren, que se lleguen a masturbar, pero hay que comentarles y hay que enseñarles que debe de haber un respeto a su cuerpo, que no lo pueden hacer en donde sea, ni con quien sea, sino que eso debe de ser solamente entre ellos, es un momento privado, un momento íntimo de él, y que debe de ser en un lugar o en un lugar donde sea privado, ya sea en el baño o en su casa o en su cuarto, no a lo mejor en cualquier lugar. También para evitar que otras personas como es el tema, exista este abuso sexual y no necesariamente tienen que tocarlo, o sea, incluso lo pueden mirar de una manera morbosa, entonces sí tener mucho cuidado con esto. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? En este caso, perdón, Sí. usted está hablando sobre la normalidad de en este caso, de un niño
¿qué nos podría decir sobre el caso de, de los homosexuales, los gay, de personas no diferentes, pero con otra tendencia sexual? ¿El desarrollo es igual? No necesariamente. A veces en los niños empiezan a ver otras conductas diferentes. Hay niños que de repente empiezan a tener preferencias hacia cosas del sexo opuesto. A veces se ve, a veces no se nota, a veces se nota ya en una etapa ya adulta. Entonces puede tener un desarrollo como un niño normal, o sea que niño normal no necesariamente que le tiene que gustar como niño en los carritos, sino que a lo mejor no puede notar uno como cambios luego de que uno como adulto lo vea, pues el niño le gustan los carritos, esta idea que tenemos de que los niños los carritos, a las niñas las tacitas o las muñecas. Y ya cuando crecen, de repente ya empiezan a tener una conducta diferente. Eh, pero de pequeño, o incluso viceversa, hay niños que pueden tener esta conducta de que les pueden gustar los muñecos, los bebés, y no necesariamente significa que ellos les gustaría tener esta parte de una orientación de ser homosexual. Claro que no tiene nada que ver, o sea, hay niños que les puede gustar tener bebés, jugar a las muñecas y crecen siendo heterosexuales. Entonces, no necesariamente a veces el juego o influye en esto o que hable uno con ellos. Pero hay veces como es como que se nota ciertos rasgos, y a veces no. Eso lo van a descubrir hasta que ellos sean adultos, hasta que ellos empiecen a formar esta parte de su identidad sexual, su personalidad, que eso ya viene siendo casi después de los 18 o en la adolescencia se empieza a ver, cuando ellos ya empiezan a tener pareja, que les gusta un sexo y no otro. La otra pregunta, bueno, y estas se las hago porque Sí. lo normal es que se hable sobre personas entre paréntesis normales. Normal, aquí se habla de que de la sexualidad, cómo definen la sexualidad. En algunas ocasiones, perdón, el sexo. Se hablaba de que el sexo, la diferencia había era una diferencia biológica, y esa diferencia estaba entre el pene y la vulva, por decir, entre órganos. En los cromosomas se hablaba de cromosomas. La diferencia es que XX, XY, mujer, hombre. Y después algunos decían, bueno, ¿y yo qué? Porque yo tengo XXY y no, tú no juegas, ¿no? Y en la segunda decían, no, los gametos, ¿no? Pues si tú tienes ovarios, mujer, testículos, hombre. Y yo, porque el otro decía, también se habla de que se tienen el pene, pues, hasta cierto punto de clítoris, ¿no? Ahorita usted me explica, no lo sé, yo soy abogado. En otros decían, no, es que las hormonas, progesterona y testosterona, y en definitiva, no se, no se considera, después se decían el pene y no sé, la vulva sí, este, pero no se consideraba un tercer género, que en este caso es lo que se ha definido, que ahora ya lo incluyen dentro de, de la diversidad de género. Claro, en esta parte también ya existen, bueno, ya sabemos que ya existe otro tercer género, ya no solamente, como comentaba usted, ya no solamente somos dos, ya no hay otro. No es que nunca haya existido y que a lo mejor nomás lo consideramos, siempre ha existido, pero ahorita ya se le dio la importancia, ya se le dio este valor que tenía, porque siempre estaba por debajo del agua, como decía, ¿no? Comúnmente uno ya salió del closet, lo tenía uno escondido, o sea, siempre existió. Es también la intervención de algunas instituciones que se encargan de seccionar, y anteriormente se consideraba como un pecado, como algo fuera de lo normal, y durante muchos años así sucedió. Hasta ahora, por, lo, por los movimientos que se han venido dando y que ya no tienen otra más que si se
hace ratito estaba escuchando de su parte que decía que en tu cuarto esas normas morales se han establecido de instituciones que vienen a dar esto y durante mucho tiempo generaron mucho problema, pero ahorita ya no lo pueden tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro, ya todo está cambiando. Que todavía hay familias o existen todavía comunidades, familias, personas que todavía vienen con esta creencia de que no, o sea, a lo mejor si te llevo al psicólogo, a lo mejor si te curo, si te hago lo que sea, vas a cambiar, no, vas a rezar a ser lo que eres. Y no, o sea, es algo que ya, como usted comentaba, ya viene de manera hormonal, ya viene a lo mejor puede incluso ser pasajero, a lo mejor se está viendo también que puede ser incluso hasta por moda, que pues está de moda andar con hombres, con mujeres, como todo ya está de moda, pues a lo mejor es algo pasajero, es algo temporal que quiero probar y experimentar, si me gusta lo conservo y si no, o sea, regreso a lo mejor a lo que yo soy, ¿no? Es parte de esta experimentación, de experimentar, no es algo que realmente los identifique y que se queden con eso, o incluso también pueden darse casos que se vuelven homosexuales a raíz de algún suceso traumático, que pueden haber sido alguna agresión sexual que hayan tenido, que eso los haya traumado y que los volvió a lo mejor homosexuales. Entonces, pueden ser muchas causas por las cuales una persona se puede volver homosexual, ya sea que eh, haya nacido así y en su desarrollo se convirtió, o que a lo mejor ya puede ser como le comentaba, a lo mejor por moda, por querer experimentar, puede ser algo pasajero, o a raíz de alguna situación. Entonces, hay muchos factores que sí, que todavía se está trabajando con eso, y para que se lleve una mejor sexualidad, ¿no? Y que no se queden con esos tabús, con esas creencias de que la sexualidad es algo malo, algo que se debe de hablar dentro de casa, en un momento más íntimo, o sea, no debes de andarlo divulgando en la calle, claro que no, o sea, entre más información tengamos de la sexualidad, de este autocuidado, de esto que debemos de este autocuidado hacia nosotros, si tú conoces mucha información de la sexualidad, si te conoces a ti dentro de esta sexualidad, si conoces tu cuerpo, tienes más herramientas para defenderte ante el mundo. Y sobre todo, si tú tienes esta sexualidad sana, esta mente sana, lo vas a transmitir a tus hijos y tus hijos van a poder defenderse, van a poder entender qué está bien y qué no, y diferenciar cuando alguien más les quiere hacer daño. Gracias. A usted. Y continuamos con ahora la definición de qué es abuso sexual. En esta es toda actividad donde se obliga a una persona a cometer actos sexuales, que en esto se incluye la violación. Un abuso sexual se puede diferenciar de cuatro cosas o de cuatro aspectos, y lo definen. En la primera es realizar actos sexuales con una persona sin su consentimiento, pero sin llegar a penetrarla. En esta parte es cuando existen besos, caricias, pero sin llegar a la penetración. Claro, todo es de manera forzada. La segunda es obligar a una persona a realizar los actos sexuales. En esta parte ya hay una penetración. La tercera, obligar a la víctima a presenciar actos sexuales, que no necesariamente existe una penetración, a lo mejor, pero que pueden utilizar a la persona o al niño para que vea pornografía, para que vea a lo mejor a una persona masturbándose, para que vea a lo mejor a una persona que está teniendo intimidad frente a él. Eso también se consideraría un abuso sexual. También la otra, obligar a una persona a exhibir su cuerpo, cuando la obligamos a que se desnude, a que nada más la estemos contemplando, observando su cuerpo, sí, de una manera forzada. ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen para que se dé un abuso sexual, una violación? La primera y la más importante es la falta de educación sexual. Muchas veces lo dejamos a que la escuela les debe enseñar, que eso lo deben de ver, o como comentábamos un momento, a lo mejor como padres no queremos omitir esa información porque son cosas íntimas que nos da vergüenza, nos da pena hablar, porque nos enseñaron que eso no se debe hablar. Entonces, ¿para qué se lo decimos al niño, no? A lo mejor y ya, si se lo decimos, esto va a hacer que el niño le despertemos su sexualidad a temprana edad. Y claro que no, como les comentaba hace un momento, entre más información tengan los niños sobre la educación sexual, mayores herramientas tienen para defenderse. Y claro, de una manera sana,
hay que transmitírselos de una manera positiva, sin miedo, sin vergüenza. Es su parte de ellos que van a experimentar en un momento de su vida, en su propio cuerpo. Entonces, no debe de ser algo que les produzca miedo, que les produzca culpa. También dejar mucho tiempo a los niños solos o ser muy sobreprotectores con ellos, también eso puede ser un factor más de riesgo, porque existen carencia de vínculos afectivos. Si eres muy sobreprotector con ellos, los estás cuidando, entonces lo que ellos van a querer es formar una independencia, no tener un momento tan pegado con los padres. Y más adelante les voy a dar un poquito del perfil del agresor y en el agresor, claro que se va a agarrar de la carencia que más tenga el niño. Si tiene una carencia afectiva, de ahí se va a agarrar. Si tiene a lo mejor que siempre está solo, ahí también va a estar ahí. Siempre va a estar donde más le haga falta. Lo que más le haga falta siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí, presente. También el hacinamiento en las viviendas, hay lugares en los que existen mucha sobrepoblación, entonces hay bajas posibilidades de trabajar, de tener algún recurso económico o algún recurso en específico, entonces tienen que salir, tienen que dejar a los niños igual solos y pues también el dejarlos solos es un factor que contribuye a que el agresor entre a la casa de ellos, entre a la vida de los niños. Que exista violencia intrafamiliar, como maltrato físico, verbal, psicológico a los niños, también los puede llegar a traumar porque puede normalizar la violencia como a una manera de vivir, de tener un afecto. Entonces, el que un agresor llegue y los maltrate ya no lo van a ver como algo anormal, sino que lo pueden incluso aceptar. O incluso también esa violencia intrafamiliar puede que haga que los niños salgan de sus casas y corran el riesgo de tener una agresión. También otro factor importantísimo y que es tener una condición de discapacidad física o cognitiva, ya que pues ellos son presa fácil porque son los más vulnerables a vivir estas agresiones. Otro tema también que es muy importante abordar es el tener intimidad en la misma cama donde duermen tus hijos. Entiendo que a veces hay situaciones en las que como están pequeñitos, no los queremos todavía dejar que duerman de manera independiente, de manera solos. Y pues mientras están durmiendo pensamos que, pues está chiquito, no se da cuenta, ni se va, no va a ver nada, ¿no? Y pensamos aparentemente que están dormidos y podemos tener intimidad frente a ellos. Y claro que no, como ya lo vimos anteriormente, los niños ya desde que tienen un año ya se empiezan a tener conciencia de su cuerpo, de la sexualidad, de todos estos cambios que van a tener, tanto de cómo uno los trata y cómo ellos van a tratar a las personas, van a tener en su cuerpo esos cambios. Y sí, si ya de por sí, desde pequeños tienen empiezan a tener a formar esta conciencia, claro que al tener intimidad frente a ellos, pues puede crear una confusión también a ellos sobre su sexualidad. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, a lo mejor buscar un momento donde no estén los niños presentes para tener intimidad, porque aunque aparentemente pensemos que los niños no se dan cuenta, claro que se dan cuenta. También cambiarse o bañarse frente a tus hijos, claro, después de cierta edad, también puede crear una sexualidad errónea, porque ya los niños comienzan a tener, entre más pequeñitos les enseñemos esta parte del respeto al cuerpo del sexo opuesto, mucho mejor. Y como les digo, hasta después de cierta edad, a lo mejor ya después de cierta edad el niño puede a lo mejor ya bañarse solamente con el papá, la niña con la mamá, o si la mamá es madre soltera o la mamá, papá trabaja y la mamá se queda con los niños y los tiene que bañar, bueno, como vemos que los niños ya tienen esa independencia y quieren formar esa independencia de bañarse solos, podemos contribuir a que poco a poco se vaya formando más esta independencia y el respeto de que, pues si me estoy cambiando, puedes voltearte, o ahorita entras al cuarto, o yo también como adulto, te dejo para que te cambies y ya en cualquier cosa yo estoy aquí afuera de la puerta o yo te ayudo en lo que tú necesites, hablándoles con respeto para que cualquier persona, cualquier adulto que se quiera aprovechar de ellos estén alertas de que si mi mamá o mi papá me piden permiso para entrar a mi cuarto, para cambiarme, para tocarme, ¿cómo alguien más se puede aprovechar de eso? No estar alertas en esta parte. También esta parte de estar rodeados de un ambiente donde hay mucha permisividad sexual y fomenta una actitud crítica. Como les comentaba hace un momento, a veces las preguntas que no respondemos a nuestros hijos, ellos las van a querer responder, van a querer buscar esas respuestas en otros lugares. Y pues a lo mejor entre compañeritos o entre mamás o entre otros tíos o alguna otra persona, algún otro adulto,
Hay adultos que tienen una sexualidad muy diferente o un pensamiento sobre la sexualidad muy diferente a nosotros, o pueden tener esta permisividad de dejar que escuchen estas músicas que hablan mucho de sexualidad, mucho de sexo, mucho de cómo hablan de la mujer, cómo la denigran, como también podemos haber personas que pueden dejar que los niños vean programas muy típicos de, no sé, La Rosa de Guadalupe, donde tienen una pareja intimidad, donde están besando, o sea, existe todo esto, entonces sí hay que tener mucho cuidado con los niños. Claro, no los vamos a tener en una esfera de cristal a los niños, pero sí enseñarles esta actitud crítica de diferenciar entre lo que es correcto y no de acuerdo a su edad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Continuamos. Vamos a hablar ahora sobre el perfil del agresor sexual. De entrada, no se van a dar cuenta cuando una persona tiene otras intenciones. Él va a ser una persona común, como todos, que va a tener amigos, va a tener familia, va a tener pareja, va a tener todo. Incluso puede ser tu vecino, eh, puede ser tu papá, puede ser el abuelito, puede ser el tío, puede ser, o sea, alguien cercano a tu familia o alguien, a lo mejor que no necesariamente sea de tu casa, sino puede ser de la escuela. En fin, o sea, puede ser cualquier persona que por más que lo quieres cuidar, no lo vas a poder hacer porque ni siquiera te vas a dar cuenta, no va a haber y como un criterio bien definido que diga, pues él es así, tiene físicamente estos rasgos, se ve así. No, se va a ver como una persona común, como cualquier otra persona que va a querer acercarse a tus hijos, no va a mostrar sus intenciones a la primera. De entrada, este agresor va a buscar el poder, no el tener necesariamente sexo. Eh, porque solamente va a tener esta gratificación sexual, solamente con niños, y también ellos tienen la creencia de que tienen el derecho a forzar a su víctima, y que a veces la víctima eh, los seduce o que ellos los provoca. Tienen a buscar, claro, víctimas más débiles, que en este caso van a ser víctimas menores de 13 años, como les comentaba, van a buscar esta parte de tener el poder sobre ellos, de buscar a alguien débil. Van a tener a lo mejor sentimientos de inferioridad, frustración vital, son personas que tienen baja autoestima. Y claro que al tener esta inferioridad, esta frustración ahí adentro reprimida, van a querer sacarlo compensarlo, sacándolo de otra manera, ejerciendo ese poder, ejerciendo explosiones de violencia, utilizar fuerza de más en sus víctimas. También esta parte utiliza la empatía para atraer a sus víctimas. Como les decía, estas carencias que de repente los niños tienen, pues ellos las van a tratar de cubrir. Si tu papá no te ve, pues yo te voy a dar ese cariño que tu papá no te da. Si tu papá no está contigo en casa, yo voy a estar todo el tiempo contigo para cuidarte. Se ganan a los niños a raíz de las situaciones que más carecen, de esos problemas familiares. Si tus papás tienen problemas, yo te voy a ayudar a escucharte, a darte consejos. Estos agresores tienen un antecedente de abusos o una sexualidad coercitiva. Claro que van a pasar de víctimas, en algunas personas pasan de víctimas a ser agresores sexuales. Em, ya sea que ellos hayan sido agredidos sexualmente o que hayan presenciado en su familia estas agresiones. A lo mejor el papá forzaba a la mamá para tener intimidad o recibir maltratos en la infancia. Todo eso igual provoca que estas personas lo normalicen estas agresiones sexuales porque pues en su familia lo vieron. Y también puede que incluso en ellos se note esta como regresión a su etapa infantil y tengan comunicaciones infantiles, como que se vea como una persona que no solamente le gusta estar con niños, sino hasta parece que es un niño porque convive mucho con niños, juega mucho como un niño, tiene actitudes como si fuera un niño todavía. Claro, en estas personas no necesariamente son enfermos mentales, que ellos para justificarse van a decir que a lo mejor tienen una enfermedad mental, que no sabían lo que hacían, para que no sean juzgados sobre lo que hicieron, pero ellos están completamente conscientes de lo que están haciendo. Hay casos en los que sí se da que una persona tenga una enfermedad mental y que haya cometido el hecho, pero en su mayoría todos saben, todos están conscientes de sus actos. De esta manera van a evadir su responsabilidad y culpabilizan a la víctima. Como les comentaba, van a hacerse que estaban alcoholizados, que estaban drogados, que tenían una alteración mental, que la víctima quería hacerlo.
van a buscar, como les digo, esa cercanía a sus víctimas, si hay una madre soltera, el que es el típico tío, vecino que yo te lo cuido, no hay problema. No, en esta parte, claro, no necesariamente los tíos o estas personas que cuidan a los niños, no todos los casos se da que realmente son agresores sexuales. No tienen siempre esta alevosía de hacer algo con una mala intención. A veces sí lo hacen porque han tenido un vínculo muy afectivo con el niño, entonces quieren tener esa cercanía de estar con ellos y no necesariamente es para agredirlos. Pero hay casos en los que estos agresores sí se llegan a aprovechar de eso, de buscar estas madres solteras o incluso se casan con ellas para estar cerca de su víctima. También estas personas van a estar consumiendo pornografía a través de revistas, videos, porque lo único que les excita son los niños. ¿Usted podría Ujú. identificar previamente con algunas características a un agresor sexual? De esas personas, algunos en general puede uno darse cuenta que siempre quieren estar cerca de los niños o de repente, como nosotros como padres hacia ellos, no necesariamente siempre notamos esto, pero de los niños sí podemos rescatar esta información, porque a veces el niño te va a decir todo porque es con el que más convive. Te va a decir, oye papá, de repente, no sé, no, me incomoda esta persona porque me está viendo a veces raro, su mirada no me gusta, o de repente siempre quiere besarme en la boca, o de repente siempre me quiere como que abrazar o tocar. Siempre, a veces como padres no lo vemos a simple vista porque a veces tienen un comportamiento normal como cualquier otra persona, pero los niños sí, porque claro que ellos no van a demostrar sus intenciones delante de ti, pero sí cuando están a solas con ellos. Entonces, sí, esta parte de que hablar con los niños para que los niños tengan esa confianza contigo de contarte qué es lo que están viendo y que, o sea, y como digo, siempre quererles a los niños y si notan algo raro, o sea, tomar cartas en el asunto de por qué te incomoda, qué hace. Claro, no así como que tajantemente, pero sí indagar un poquito más sobre esta persona y también si ya te dijo el niño que hay algo raro con esta persona, pues estudiarlo un poquito más y tener más cuidado de qué intenciones realmente tiene o por qué está muy atenta con tu hijo. Gracias, maestra. A usted. También vemos que en esta parte ahí existe un consumo de sustancias. Y como les comento, o sea, esas personas aparentemente se verán que no hacen nada, no tienen conductas violentas graves, o sea, puede ser incluso la persona más tranquila que te puedas imaginar y que puede llegar a no consumir sustancias. Entonces, como tal, o sea, a veces sí, incluso hay personas que por buena conducta salen pronto de la cárcel. Entonces, o sea, no son personas que te das cuenta de lejos que tienen otras intenciones. Y como tal, no te van a anticipar cuáles son las intenciones o las consecuencias que van a tener, porque van a actuar de manera premeditada. Que en esta parte, como ya vienen preparando su plan, vienen ahí indagando un poquito de cómo ir estudiando a su víctima y en qué momento atacar, claro que ellos también saben qué consecuencias van a haber en un futuro y se preparan, o sea, amenazando al niño, a que si después de que hacen su acto ya saben que se van a ir, se van a viajar o se dan a la fuga, porque saben que en algún momento los pueden agarrar. Entonces, claro que van a ir como que poco a poco calculando o estudiando al niño para saber en qué momento atacar y de qué manera puede librarse de esto. ¿Qué señales de alerta nos van a decir los niños para alertarnos de que hay algo ahí? Uno, conductas sexuales inadecuadas para su edad. Como ya vimos, los niños poco a poquito van a ir adquiriendo esos conocimientos y también uno que complemente con esto. Pero de entrada, vamos a empezar a notar a lo mejor que los niños ya saben o te hacen muchas preguntas de más que no necesariamente son para su edad o que ya tienen conocimientos demasiados sobre la sexualidad a su corta edad. Entonces hay que estudiar esta parte de por qué sabe más el niño de sexualidad. También, o sea, puede que a lo mejor lo haya visto en un programa o también hay algo ahí, ¿no? Cambios bruscos de estado de ánimo en esta parte, ya sea que el niño de repente era tímido y se vuelve alegre, o de repente, o sea, muy, no alegre, sino muy imperativo, o de repente era muy imperativo y se vuelve muy tímido, muy callado, entonces puede ser una con otra, entonces sí hay que tener mucho cuidado de este cambio brusco de estado de ánimo.
Claro que también va a haber un retroceso en su estado de desarrollo, que de repente a lo mejor el niño ya sabía ir al baño, ya sabía avisar, ya solito hasta iba, y de repente ya no quiere salir al baño solo, ya incluso se hace del baño en la cama, o ya no quiere tener la luz apagada, ya quiere fuerza tener una lamparita para, o que tú como papá que te quedes con él a dormir. Entonces hay algo ahí. También estos cambios físicos, no necesariamente a veces a simple vista no se ve que los niños son agredidos o que hayan sido abusados. De repente va a verse un pequeño cambio, que a lo mejor caminan diferente, que tienen algún golpe o algo, pero a veces no se nota nada. A veces los agresores son muy listos, que atacan de una manera en que no dejen rastro, pero sí a lo mejor cuando llegas a ir a consulta con algún médico o chequeo, ahí es cuando a veces uno se da cuenta de que pues él ya ha sido agredido, de que a lo mejor fue lastimado, que a lo mejor tiene una infección de transmisión sexual. Entonces sí hay que estar en constante chequeo como adultos, aunque ellos ya hayan sido, ya estemos formando su independencia, que ellos se cambien y se arreglen solos, sí estar en constante chequeo, que de vez en cuando verlos, vestirlos para ver su cuerpo, para que no veamos algo extraño. Y si notamos algo extraño, saber qué pasó. ¿Qué hacer ante la sospecha de un abuso infantil? Uno, acercarse al niño, hablar de una forma amable, empática, cariñosa, animarlos a hablar sobre la situación. Vamos a empezar esta parte como de platicar un poquito, si ya el niño te empieza a decir que nota algo sospechoso de alguien, bueno, o sea, ¿por qué notas esta parte sospechosa? ¿Qué te produce esta persona? ¿Por qué te da miedo? ¿Te ha hecho algo malo? ¿O qué te da, no sé, como que tener un poquito, ponerse en el lugar del niño, tener una plática con él, conversaciones pequeñitas, poco a poco acercarse con él, estar lo más sereno posible. Si el niño te llega a decir que te confirma que ha sido agredido sexualmente, o sea, aunque te sientas en ese momento tristeza, coraje, todo, estar lo más sereno posible, porque ese temor, o sea, se lo vas a pasar al niño. Todo eso, o sea, se va a espantar y en vez de que se abra, se va a cerrar y ya no te va a querer decir más. Entonces, si el niño ya te confirmó que ha sido agredido o que han intentado hacer algo con él, estar lo más sereno posible, lo más tranquilo. Yo sé que es difícil, pero sí hay que estar un poco tranquilos en esta situación para no contagiar estos nervios a ellos. Cuando empieza a hablar es necesario igual escucharlo atentamente, evitarlo presionarlo con muchas preguntas y no hay, para que no se sienta en esta parte culpable, de que de repente empiezas de que ¿por qué no me dijiste antes? Y si ya sabías, y si ya notabas, y dime más, o sea, no, porque también esto va a provocar que el niño se sienta eh, con miedo. Como les comentaba, no vamos a juzgar a la víctima si en algún momento llega a confirmarse un caso de una agresión sexual, como les comentaba, ¿por qué no me habías dicho antes? ¿Por qué te quedaste callado? Si notaste algo, ¿por qué no me dijiste? Todo esto no, hay que estar un poquito más tranquilos en esta parte. Y el peor error que podemos cometer es confrontar al agresor, ya que esto le va a provocar miedo. Y o una de dos, o va a callar, va a intentar callar al niño y el niño va a negar todo, o la otra, vas a hacer que el agresor se ponga en alerta y trate de escapar, trate de huir. También esta parte es muy, muy importante. Creerles siempre a los niños para que ellos no pierdan la confianza que ha depositado en ti. Y una vez que te haya hablado sobre esto que le pasó o que intentaron hacer con él, agradecerle que haya tenido esta confianza de hablar contigo y también reafirmar esta parte de que vas a estar con él, lo vas a apoyar y lo vas a proteger aún más. Entonces sí estar en esa parte como una parte como les digo, tener un lenguaje con él cariñoso, tranquilo, para que los niños se contagie esta parte de la tranquilidad, de que hay una solución, de que papá está ahí, de que el maestro está ahí, y que no se van a sentir inseguros, no hay más peligro cuando están ellos. Y de una manera también implementar la educación sexual en casa. ¿Quiénes deben de implementar esa educación sexual? De entrada, como les comentaba, son los padres.
porque los padres conocen mejor a los niños y ellos van a poder proporcionarles este amor y paciencia necesaria para hacerlo. ¿De qué cosas vamos a hablar? La educación sexual. Bueno, vamos a hablar esta parte de exploración temprana, establecimiento de límites, cómo conocer el contexto y enseñar una parte de, en caso de que corra peligro, qué puede hacer. Vamos a trabajar con esos objetivos, que es formar normas y valores sobre la biología sexual, acorde a las necesidades e intereses de cada etapa. Como ya vimos anteriormente, cada etapa tiene necesidades diferentes, intereses diferentes, entonces sí hay que irles enseñando este respeto y valores a los niños sobre su cuerpo, sobre esta parte del autocuidado que deben de tener y que si él se toca, si él se explora, no necesariamente, o sea, no dejar que ni que otra persona lo toque, también lo explore, o que él explore a otras personas, ¿no? Otros niños, porque también puede entrar esa curiosidad de que, a ver, yo te quiero tocar para también sentir cómo se siente el que tienes un órgano diferente al mío. Porque también se puede malinterpretar entre niños que, pues ese niño tocó o abusó de mi hija por tocarlo. Entonces sí hay que tener este respeto ante, si tú como niño te estás tocando, respeta también el cuerpo de la otra persona o del otro niño, porque así como no te gusta que te toquen tu cuerpo, tú tampoco debes de tocar el cuerpo del otro niño porque lo puedes incomodar. Fomentar hábitos de conducta, habilidades, costumbres y modos de relación entre sexos. Esa es parte de hábitos de conducta, de cómo uno se relaciona con las personas, como les comentaba, el aseo, el autocuidado que debe tener, cómo debe relacionarse con las otras personas con respeto hacia su cuerpo, esas habilidades de estas sensaciones o el respeto hacia su cuerpo con amor, con cosas positivas, hablando de una sexualidad positiva, para que en un futuro no sufra de miedo o rechazo hacia su propio cuerpo o hacia su sexualidad. La otra es desarrollar la habilidad para relacionarse con el tipo de sexo según los modelos sociales, conformando así su rol social. En este caso, ya sea que él sea homosexual o heterosexual, que él sepa relacionarse con otras personas con respeto, que debe de entender que no todo debe ser obligado, no todo debe ser forzado. Si alguien te dice que no, a lo mejor es no. No solamente como niño ante una persona que lo quiera agredir sexualmente, sino como él, cuando ya crezca, ya sea un adulto, él respete también a su pareja en un futuro, sea quien sea. Entonces debe de tener una sexualidad sana con su pareja. O igual, o sea, saberse relacionar de una manera sana, no solamente en la parte sexual, sino en la parte de que el amor, el cariño también se demuestra con caricias, con respeto, no agarrando a la persona nada más desprevenida y que de repente voy y la fuerzo para que la bese o cosas como estas. También una asimilación de conocimientos sobre aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En esta parte, explicarle también al niño, no de manera tan detallada, porque él lo va a explorar y no te va a entender en su momento y lo va a explorar en algún futuro sobre su cuerpo, pero sí medio irle poco a poco platicando de que en algún momento, en algún futuro, él va a tener cambios sobre su cuerpo, cambios físicos, cambios sociales, que ya se va a relacionar diferente, a lo mejor ya va a tener novio, ya va a querer formar una familia, tener hijos, casarse o no casarse, su cuerpo va a cambiar, a lo mejor que ya va a tener a lo mejor vello, que ya su manera de relacionarse con otras personas es diferente. O sea, todos estos cambios poco a poquito irles comentando de que van a haber muchos cambios cuando crezcas. Ahorita están habiendo cambios, pero cuando crezcas van a haber más cambios, te van a crecer un poquito, pero poco a poquito tú te vas a dar cuenta cuando vaya a surgir estos cambios. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Entonces, continuamos. Existe también la parte de la exploración temprana. ¿Qué vamos a hablar de la exploración temprana? Vamos a hablarle, como les comentaba, con nombres reales a las partes del cuerpo. Para que no se vea que estamos haciendo mucho énfasis en los órganos sexuales, también podemos hablar de manera general todo el cuerpo. Le vamos a enseñar, a lo mejor cuando están chiquitos, estas son tus orejitas, esta es tu boquita, estos son tus senos o tus pechos, este es tu vulva, este es tu pene, por eso debes de tenerle cuidado, debes de lavarlo y enseñarle cómo hacerlo. Mira, tú te vas a tocar, tú, o te puedo yo tocar, puedo hacer esto.
O sea, poco a poco hablarles a los niños como sus nombres reales. Como les digo, no, como adultos nosotros no hablamos de que, pues tú tienes un hocico, sino que hablamos de que tenemos una boca. Entonces a los niños también, ¿cómo les vamos a decir que en vez de pene tienen un pilín o una paloma en cuanto a las niñas? También dejarlos explorar todo su cuerpo, también enseñarles esta parte de que lo respeten, de que deben de tener cuidado, que, claro, como esta parte de exploración, van a querer mejor verse desnudos en el espejo, van a querer tocarse, y también todo con respeto, con amor, porque es su cuerpo, porque tiene una función ese cuerpo, esa parte, que ya sea en ese momento o en un futuro, van a conocer estas funciones de ese cuerpo o irles enseñando, ¿no? ¿Qué función tiene? Eh, También enseñarles cuál es la ubicación de su cuerpo. Mira, estos son tus pechos en la parte de arriba, tu pene está ubicado en la parte de abajo. Esas son zonas que debes de tener mucho cuidado, que nadie debe tocar. Estas son como que tus zonas internas que debes de tener mucho cuidado, que no debes de dejar que nadie más toque, que no seas tú, o que a lo mejor no sea a lo mejor tu papá o tu mamá, que quieramos tocarte para revisarte, o sea, a menos, ¿no? Eh, También en esta parte también, o sea, cuando les enseñemos esta parte de la ubicación, más adelante se los voy a comentar, pero igual se los comento, cuando les enseñemos esta parte de la autoexploración, o que este es el límite entre que se tocan y los papás pueden hacerlo o no, también enseñarles que hay personas que también van a poder tocar su cuerpo. Y así como le estamos enseñando los límites, también enseñarles que como papá, mamá, pueden a lo mejor tocarle su cuerpo siempre y cuando él les dé permiso, les dé la autorización. Y también van a existir médicos que van a querer tocar su cuerpo para revisarlo, solamente para revisarlo. Porque de repente creamos esta confusión de que nadie más debe tocar tu cuerpo, solamente papá y mamá. Entonces, cuando vayas al doctor, ¿qué le vas a decir al doctor? Porque el doctor va a querer tocar al niño y el niño como que se puede negar porque papá y mamá le dijeron que nadie más los puede tocar más que ellos. O de repente a lo mejor se queda a cargo de la abuelita y la abuelita lo quiere revisar. Entonces, pues no quiero porque mi papá y mamá me dijeron que nadie más me tocara. Entonces sí hay como que explicarles en qué momentos puede que tengamos contacto físico y que le vamos a pedir permiso para hacerlo, para acercarnos. Y de acuerdo al ritmo que pide el niño y también a su desarrollo evolutivo. Como vemos, o sea, desde chiquitos, desde que tienen un año, y no les vamos a meter todo de cajón de que les vamos a responder las preguntas. O sea, no. Si el niño poco a poco, conforme el niño te vaya dando esas preguntas, te vaya diciendo todo esto, tú se las vas respondiendo de manera tranquila, pero no todo se las vas a responder en un día, no todo de golpe, porque el niño no te va a entender a lo mejor, porque todavía le falta mucho por desarrollarse o mucho por entender. Entonces, poco a poco el niño va a ir desarrollándose de manera física, de manera mental, entonces él poco a poco te va a ir eh, pidiendo explicaciones de muchas cosas, entonces ahí es cuando tú puedes intervenir como padre. Claro que si vas a responder algo, no lo hagas de una manera que te estés riendo o como que te sientas como avergonzado de que, oye papá, ¿y cómo nacen los bebés? O ¿qué es eso del sexo? O sea, y que de repente que te dé risa o que te quieras, o te sientas como avergonzado por hablar esos temas con tu hijo. O sea, no, porque es algo que el niño tiene curiosidad sobre su cuerpo, a lo mejor, y que en un futuro, o sea, puede lo que tú le respondas, como les digo, va a intervenir en su vida adulta. Entonces, sí, o sea, sin reírte de una manera tranquila, puedes ir platicando con ellos sobre estos temas, con conversaciones pequeñas, pero sí irle dando explicación y respuesta a todo esto, porque, como les digo, si ustedes no se lo responden, ellos van a buscar a otra persona que se los responda y puede que se topen con alguien que no lleve una sexualidad de manera sana y les meta más miedo o de una manera, o les hable de una sexualidad errónea. Entonces sí hay que, como padres, pues ir poco a poco hablando con ellos. Claro, tampoco vamos a mentirles, no les vas a mentir de que ellos llegaron por medio de una cigüeña o que, o sea, todo eso no, o sea, no les inventes historias, diles la verdad, porque ellos son listos y se van a dar cuenta que les estás mintiendo o que les estás negando la respuesta. Y también ellos pueden crear esta sensación de que entonces es malo preguntar, está mal que yo tenga esa curiosidad, ese interés, porque pues no me pueden responder, o sea, hasta me mienten. Entonces, después no te espantes que en un futuro, cuando quieras hablar de sexualidad con ellos no quieran hablarla contigo o te inventen cosas porque en su momento, cuando ellos querían hacerlo, tú te negaste o les mentiste.
trata de igual de responder todas sus preguntas y dejar al niño, o sea, que de una manera como que satisfecho y que no se sienta con que faltó algo o como que no lo dejaste tan convencido. Algunos ejemplos que puedes considerar para responder a algunas preguntas está, por ejemplo, los niños te pueden preguntar cómo se meten los bebés en el vientre de mamá. Tú puedes responder que el bebé se crea cuando una mamá y un papá se abrazan de una manera especial. Eh, También esta parte de cómo nacen los bebés. Ah, pues los médicos y las enfermeras ayudan a los bebés para que estén listos para nacer. Claro, si esos quieren más detalles, pues les puedes comentar de que, bueno, la mamá empuja al bebé para que salga por la vagina, para que pueda ser expulsado y salga y lo conozcamos. O sea, poco a poquito de hablarles como que de manera sutil. Eh, ¿Por qué no todos los niños tienen pene? Pues los cuerpos son diferentes tanto de las niñas como de los niños. ¿Por qué a lo mejor tenemos pelo ahí? Ah, pues cuando a lo mejor el niño ya empieza a ver a mamá o a papá que tienen vello y él no lo tiene. Ah, pues nuestros cuerpos cambian a medida que crecemos. A ti en un futuro te va a salir vello en tu pene o en tu vagina. Van a existir muchos cambios en tu cuerpo, pero ya cuando estés más grande. Poco a poquito ir platicando de esto con ellos. Y entramos al establecimiento de límites, que en esta parte es cuando hablábamos de que pedir la autorización para poder tener contacto con su cuerpo. Y también y que ellos rechacen cualquier comportamiento que los incomode. Tanto incluso, o sea, nosotros como adultos, que como padres, de repente queremos tocar algo y que él incomode o rechace, también respetar esa parte. A lo mejor no necesariamente porque alguien ya los haya agredido, pero también pues ellos pueden sentir incomodidad o rechazo a que les toquen a lo mejor sus zonas íntimas. Entonces sí hay que tener esa parte de respeto por lo que ya el niño ya te está pidiendo o explicarles por qué razón te estás acercando a ellos. Y como les digo, pedir esta autorización de que puedo acercarme, puedo tocarte, solamente te voy a revisar, solamente voy a checar, nomás es un momento, o sea, solamente es para esto. Una manera de establecer límites, de conocer esta parte de su cuerpo, de la sexualidad, lo podemos hacer a través de canciones, de juegos, para conocer esta parte del cuerpo que se permite y no, y que debe tener todo esto, debe de tener su consentimiento. También, igual, ¿en qué lugares es normal o no poder explorar su cuerpo? Como bien les decía, esta parte de la masturbación o de que se desnuden y estén a lo mejor en el patio y la familia ahí presente, no en una fiesta, no lo vamos a dejar. Entonces, sí enseñarle que pues puede explorar en el baño, cuando esté bañando puede tocarse, incluso estar ahí con él acompañándolo. Ah, mira, ya te puedes tocar aquí, mira, tócate, tienes esto, tienes aquello. Si estás con él en el baño, dejarlo ahí, acompañarlo en esta exploración. Eh, Como les decía hace un momento, explicarles también quiénes pueden tocarlos y en qué momento pueden tener ese contacto. Y ya sea que a lo mejor en un chequeo médico puede que te vayan a hacer un contacto. Nosotros como padres que les queremos revisar algo también podemos tener un contacto. A lo mejor algún familiar que llegara a lo mejor a querer tener un contacto para revisarlo de algo también. Pero si él no se siente seguro, también puede estar su papá o alguien que le brinde seguridad presente para que sea revisado. También comentarles eso. Un juego que también se puede enseñar esa parte del semáforo corporal, en el que se ponen unas cartulinas con los muñequitos y les enseña qué partes del cuerpo se pueden o no tocar y que tienen la señal de alerta de que hay algo ahí raro que hay que tener mucho cuidado. Los rojos son cosas que no debe tocar nadie más, y son cosas íntimas, zonas íntimas que deben de ser respetadas y no deben ser tocadas, a menos que sea alguien de confianza y que ellos autoricen. En la parte amarilla es como que cuidado de que hay algo ahí, ¿no? Pero no es nada grave, no son zonas que necesariamente no se pueden tocar. Y la zona verde es algo que completamente, o sea, se puede tocar, se puede estimular, o sea, sin problema. Algunos juegos que se pueden implementar es, por ejemplo, cuando entre papás, ya sea que el padre o la madre puede jugar con la niña y entre muñecas o juguetes pueden hacerse preguntas de que, ¿cómo te llamas? ¿Eres niño o niña? ¿Y cómo sabes que eres niño o niña? ¿Qué actividades puedes realizar? Y etcétera. Varias preguntas, ya sea acorde a los niños
que, claro, una vez que tú ya le hayas explicado y hayas conversado con él y le hayas explicado un poquito sobre toda esta parte de su cuerpo, de la sexualidad, pues también ya jugando esto, pues es como una manera de reforzar qué tanto entendió y de qué manera lo entendió. Claro, gana quien responda a lo mejor correctamente las preguntas. Ella también o él te puede hacer las preguntas a ti, viceversa, para que se vea un juego más armónico, más en conjunto y no se vea como mucha presión hacia él. Está también este juego de ármate a ti mismo, que es colocar a lo mejor en la pared una silueta de un muñeco y a lo mejor con unas fichitas de las partes del cuerpo, los ojos, la boca, todo, que el niño vaya colocando en qué parte del cuerpo va, ¿no? En qué zona del cuerpo va cada parte. Entonces, sí, si el niño a lo mejor se llama ármate a ti mismo, porque así como a lo mejor tiene a lo mejor el ojo en el pie, podemos jugar o bromear con él, de que, ¿a poco tienes el ojo en el pie? O ¿a poco tienes la mano en la rodilla? ¿No? O sea, de una manera que suene como que es un juego y también que él vaya conociendo las partes de él, lo conforman. Y también hay otro juego que se llama La Bolsa Maravillosa. En ese puede jugar toda la familia. Que en esta parte es una bolsa donde vas a meter varias fichitas de varios objetos o incluso objetos. Eh, ya sea a lo mejor imágenes del cuerpo, ya sea a lo mejor objetos que usamos cotidianamente, como un sombrero, un vaso, lo que quieras, lo puedes meter ahí, depositar en la bolsa. Entonces, en forma de círculo, vas a pasar la bolsa y cada uno va a sacar un objeto. Entonces, va a tratar de describir lo mejor posible el objeto. Ah, si me tocó un sombrero, pues ¿de qué tamaño es el sombrero? Ah, pues el sombrero es grande, me sirve para taparme del sol, lo usamos tanto hombres como mujeres, etcétera. La lengua, ¿no? A lo mejor si toca lengua, pues la lengua me ayuda a lo mejor a saborear mis alimentos, lo tenemos dentro de la boca, etcétera. También ellos vayan conociendo la función de otros objetos y también en las partes del cuerpo. Conocer también es muy importante en esta parte, pasando a otro tema, ya pasamos a un parte de las recomendaciones o juegos, conocer el contexto que rodea al menor. Si tú conoces qué rodea al menor, con qué personas convive, con qué personas habla, qué persona platicó con él en el camino, vas a tener más posibilidades de detectar dónde hay un problema, dónde hay alguien o sea, algún peligro que esté corriendo el niño, porque ya te está alertando de que hay algún sospechoso, hay algo raro ahí. O incluso, o sea, si no hay nada sospechoso, no hay nada. Pero si tú conoces qué rodea al menor, tienes más posibilidades de detectar de dónde viene el problema o qué riesgos corre en el camino, ya sea que se viene de la escuela, en tu casa, donde sea que se encuentre. Entonces, sí es importante conocer qué personas rodean a este niño. ¿Qué cosas puedes hacer en caso de que el niño corra peligro? Uno, hacerle ver que puede tener confianza y seguridad de hablar contigo sobre todas las cosas que lo molesten e incomoden, que tú no lo vas a juzgar ni que lo vas a cuestionar. Y como decimos anteriormente, así como cuando él te habla y te dice que lo que le pasó, y no vas a empezar a cuestionarlo con esas preguntas de por qué no me dijiste, y si ya sabías, ¿por qué te quedas callado? O sea, no, porque va a hacer que se cierre el niño. Entonces, sí, que el niño pueda tener esa confianza de platicar contigo. ¿Y cómo lo va a hacer si tú tienes esa confianza de responderle sus preguntas, de hablar también con él, de tener pequeñas conversaciones sobre el tema? Eso hace que él se abra y que tenga esa confianza de que, pues si él puede hablarme de eso y me responde, yo también puedo abrirme a él y hacerle las preguntas que tengo atoradas. También es importante hacer un plan de seguridad en donde sepa con qué personas puede recurrir en caso de que se sienta en peligro. Incluso, o sea, platicando entre ustedes pueden hacer, a ver, hijo, ¿con qué personas te sientes más en confianza en caso de que te sientas en peligro o en caso de que te sientas mal? ¿Con qué personas te sientes cómodo para recurrir? Pues si convive mucho con la abuelita, te va a decir, a lo mejor con mi abuelita, con mi papá, con mi mamá, con mi maestra, con no sé qué, o sea, te van a decir nombres. Y está bien, y hablarle a él de que en caso de que él se sienta en peligro, se sienta amenazado por alguien, intimidado o que sienta que está en peligro, que vaya con esas personas, si están en ese momento disponibles, que acuda con ellos, que hable con ellos. Eh, Son esas personas, como sabemos, no siempre vamos a estar como padres detrás de ellos, pero sí que exista una red de apoyo en el que él se sienta protegido, se sienta seguro y que con ellos pueda recurrir
en caso de que se sienta incómodo, se sienta mal. Buscar un lugar donde él se sienta seguro y explicarle que en caso de que alguien le quiera hacer daño o que él se sienta en peligro, eh, que busque un lugar, explicarles que puede buscar un lugar donde se sienta seguro hasta que pase el peligro, y alguien más puede auxiliarlo. De qué manera, o sea, puede él esconderse, qué puede hacer, a quién puede recurrir, qué cosas puede hacer para salvarse, para salvaguardarse. También enseñarle incluso que si alguien lo quiere tomar a la fuerza, o sea, no solamente para una agresión sexual, sino para robarlo, cualquier cosa que le quieran hacer, también que puede defenderse, a lo mejor que rasguñe, que grite, que golpee, que haga lo que esté en sus manos, lo que él pueda hacer para defenderse. Entendemos que a lo mejor los niños, por ser más pequeños, no van a poder hacer mucho, pero sí que hagan el intento de poder defenderse, de poder hacer algo. En esta parte, tenemos también algunas preguntas que hacemos frecuentemente, como, ¿desde qué edad se puede empezar a implementar la educación sexual? Eh, como vimos, o sea, desde más pequeñitos, mejor. Y desde que están bebecitos, podemos, empezar a implementar esta educación sexual desde el momento en que les estamos hablando, sobre las partes de su cuerpo, sobre que conozcan su cuerpo, sobre el autocuidado que deben de tener. Y estamos empezando a hablar también con ellos de educación sexual desde el momento que respondemos las preguntas que ellos tienen. Eh, ¿Hablar de sexualidad con tus hijos provocará que ellos tengan sexo prematuramente? No. Lo que va a hacer es que ellos tengan esta actitud más crítica sobre el tema, que ellos tengan las herramientas para poder defenderse en un futuro, estos conocimientos, y sepan como esta actitud crítica de qué sí es lo correcto y qué no es lo correcto. ¿De qué manera me debo de preparar como padre para poder tener esta conversación de sexualidad con mi hijo? O sea, primero, como les digo, o sea, deben de estar tranquilos, serenos, o sea, es un tema que sí a veces como papás incomoda platicar con ellos porque pensamos que lo pueden malinterpretar o no sabemos cómo decirles, pero sí hay que tener esta calma, serenidad, paciencia e incluso, o sea, las conversaciones van a salir poco a poquito. Tú puedes tomar la iniciativa o el mismo niño puede tomar la iniciativa para hablar sobre este tema. Entonces, déjate llevar, o sea, no presiones con preguntas, no presiones con conversaciones, solitos, o sea, el niño, porque incluso, o sea, si tú llegas y, a ver, hijo, vente, vamos a hablar de sexualidad, y lo sientas y empiezas a soltar todo de golpe o empiezas a aventarle preguntas, puede que el niño en ese momento no esté interesado en eso, o puede que no sea todavía la edad adecuada para que lo entienda. Entonces, poco a poquito, déjate llevar conforme tu niño vaya creciendo y se vaya empezando a surgir estas dudas. ¿Qué hago si veo a mi hijo masturbándose? Como les digo, no es malo que los niños se masturben, que tengan querer tener esta autoexploración, porque están conociendo su cuerpo, se están conociendo. Claro que algo ahí es raro y es muy diferente a lo que tengo en el resto del cuerpo y les da curiosidad tocarse y luego más si me toco y siento como bonito. Entonces, no lo van a hacer de una manera morbosa de quererse tener placer, o sea, ellos todavía no sienten eso, no conocen eso, pero están solamente explorando su cuerpo, entonces no hay que regañarlos, no hay que pegarles si de repente los encontramos afuera haciéndolo delante de otras personas, no regañarlos, no pegarles, porque lo que les vamos a generar es vergüenza, miedo, culpa. Entonces, sí, mejor hablarles y decirles que eso lo pueden hacer en un lugar más privado, más íntimo, como les decía anteriormente. Y claro, o sea, de repente no sentirte como padre avergonzado porque tu hijo te está masturbando, o sea, como debe ser algo normal en ellos. ¿Qué hacer si mi hijo o hija me descubre teniendo sexo? Que de repente no cerraste bien la puerta y ya el niño entró y te cachó. Entonces, lo normal es que de repente, a lo mejor tu primera reacción vas a querer regañarlo porque entró y a lo mejor, o gritas, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es que el niño tenga como que provoques miedo o se sienta así como tímido de que algo hizo mal, ¿no? Entonces, sí, en esta parte, si llegas a gritar de susto porque lo viste ahí, eh, explicarle que están en un momento privado, que en un momento salen, que cierre la puerta y cuando ya estés más tranquilo, ya puedas hablar con él, explicarle que, bueno, si llegas a gritar o lo regañaste o algo, disculparte con el niño de que, pues, te había agarrado en un momento, privado y que
también explicarle que debe tocar la puerta, esa parte de la privacidad, de que no puede nada más entrar, no solamente en tu recámara, sino a lo mejor en otros cuartos, nada más así, sin tocar, ¿no? Entonces, que debe tocar, que lo que estaban haciendo es algo que entre parejas se hacen, como una muestra de afecto, de amor, y que esa manera de afecto y de amor es muy diferente de padres hacia hijos o de adultos hacia hijos. Esto solamente lo pueden hacer los adultos que son pareja. Entonces, para que el niño no exista esa confusión de que, pues es una muestra de afecto, entonces cualquier persona me puede hacer esta muestra de afecto también a mí, ¿no? Entonces, sí explicarles esta parte de que solamente entre adultos se puede hacer eso. Y también porque los niños lo pueden malinterpretar como de que se estaban lastimando, estaban a lo mejor peleando entre ellos, y no explicarles que a lo mejor no era una pelea, solo es una muestra de afecto, ya de una manera tranquila, positiva, y si alentar a que los niños eh, te digan sus preguntas, sus dudas que tuvieron al verte ahí, y entonces tú les puedas responder de manera positiva, de manera tranquila sobre este tema. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono o bien nos puede escribir en el chat sin ningún problema. Gracias, maestra. Adelante, gracias. Gracias. Y bueno, aquí en ese tema, bueno, ya explicamos un poquito y terminamos antes, entonces sí me gustaría que si hay todavía dudas sobre el tema, si hay algo que más quieran agregar, que quieran comentar, me lo hagan saber para que igual comentemos sobre eso y respondamos mayor, las mayor de preguntas posibles, todas las. También algo que quería agregar en esta parte es que la capacidad que el niño tenga para entender toda esta educación sexual, todo eso que tú le estás enseñando, depende del niño, depende de la edad, depende de qué manera tú se lo explicaste y depende también la reacción que en su momento tú tuviste al explicarle al niño sobre no solamente el que lo hayas descubierto al tener sexo, sino también en cuanto a todos estos temas que hemos estado abarcando a lo largo de la presentación, sí influye mucho la manera como cómo hablamos con ellos. Entonces sí hay que explicarles esta parte de que la sexualidad no es algo malo, algo que se debe de manejar sobre el agua. O sea, entre más abierto al tema uno como padre sea con ellos, ellos van a tener, como les digo, esa confianza y esa capacidad de poder en algún futuro, de una manera ya adulta, trabajar su sexualidad o manejar la sexualidad de una manera sana, sin tabús, sin miedo al que dirán, o sea, todo de una manera ya adecuada y también como niños, pues también esta parte de que existe este respeto, existen estos límites y no solamente entre niños, sino también entre adultos y que no nadie puede sobrepasar estos límites sin que la persona lo autorice. Y bueno, dudas, preguntas. Todo muy bien entendido, muchas gracias. Gracias. Les compartí un libro, no lo tengo aquí al momento, pero les compartí un libro. Es una liga que tiene 75 libros digitales sobre la educación sexual. En estos libros habla un poquito, bueno, son dedicados para niños. Algunos ahí te dice la edad de arriba de mayores de 3 años, algunos de 2 años. O sea, viene la liga, abres la liga y en la liga te vienen los libros con un pequeño resumen y abajito viene una liga roja en la cual te dice que puedes descargar el libro. A veces si das la liga, le das clic en la liga roja, te arroja automáticamente el libro descargado. A veces no. Hay libros que no se pueden descargar y hay libros que sí. Hay libros que incluso, o sea, te abre otra página, te da otro
resumen del libro y hasta abajo te dice, puedes descargar aquí. Entonces, hay libros que vienen muy buenos que hablan sobre cómo manejar la sexualidad con los niños, que tú incluso, o sea, ya sea que los leas en tu celular con tu hijo o que incluso los puedas descargar, los puedas imprimir y ya con calma, viendo los dibujitos, estando con ellos,